En esta tarde, es el 15º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico, Cultura y Sociedad. Tiene el gusto de recibir a un colega de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, el doctor Fernando Ruiz Molina, quien nos presentará la conferencia Vapor Wave, Resonancias Distópicas y Crítica Diseminada. Les leo brevemente su currículum. Es licenciado en Sociología con terminal en Comunicación Social por la Universidad de Guadalajara, maestro en Filosofía con especialidad en Estética y Filosofía del Arte por la Universidad de Guanajuato, doctor en Comunicación y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, con el trabajo de tesis Espectros de la Piratería, un estudio del océano, del fenómeno de los piratajes, los objetos copia y las máquinas piratas. Coordinador de la línea de trabajo e investigación del siglo XX y XXI perteneciente al Congreso y Seminario Internacional de lo Sobrenatural de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es miembro también del Círculo de Estudios sobre Subcultura Japonesa de esa misma institución y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Sus líneas de investigación son las piraterías, las influencias, la cultura popular global, la sociosemiótica, la estética y filosofía del arte, así como la cultura popular asiática contemporánea, y lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Quiero protocolario agradecer a Ulagos, a mi colega el doctor David Carvajal, a la doctora Nina Cruz por su amable invitación. Yo hace un momento le comentaba que yo hubiera querido que este tipo de espacios existieran cuando yo era estudiante de la Universidad de Guadalajara. Eran otros tiempos y ya bueno, ahora hay otra apertura y bueno, enhorabuena, ¿no? Si bien nos agarró la lluvia, creo que el entorno es como ideal para abordar algo que tiene que ver justamente con estos ambientes inhóspitos, con estos ambientes melancólicos, nostálgicos. Entonces yo creo que le va a agregar este plus valor, ¿no? Como bien lo dijo mi colega David, yo trabajo piraterías, propiamente sociosemiótica. Mi trabajo ha sido sobre lógica semiótica de las piraterías y en función a esto he trabajado músicas a partir del estudio de sus influencias, de las culturas de la escucha y sus mutaciones y los problemas de tensiones, pugnas y torsiones de sentido que existen en los mismos. Trabajo desde Vaporwave hasta onda grupera. Lo que yo ahora les traigo, yo creo que los más jóvenes sí sabrán que es Vaporwave, ¿no? ¿No? Sí. Y bueno, los que no tan jóvenes pues van a ver que es Vaporwave. Yo creo que les va a gustar. Justamente por esto yo creo que iba a dejar los videos para después, pero les voy a proyectar uno que espero que como que les dé una idea, alguna especie de, una suerte de bagaje para enfrentarnos a lo que es el Vaporwave y toda su problemática psíquica, ¿no? Y política. Les voy a poner un video de un artista visual tapatío, justamente se hace llamar Godzilla Aniculapo, en esta intención como irónica de retomar el nombre de un producto japonés, Godzilla, y Aniculapo como este juego irónico de retomar la visión de la África en combate, muy promovida por un músico que se llama Feli Aniculapo Kuti, nigeriano. Este video se llama Trademark Pollution. Bueno, se los pongo y ya después que se acabe, empiezo con la exposición. Limpiar el inodoro es trabajo pesado, a nadie le gusta.
ganas de ver es, espero que les diga algo, si no ahorita que les explique, espero que les diga algo, es la conmutación de la cultura visual de los últimos 30 años, la cultura chatarra de los últimos 30 años, y por cultura chatarra estoy hablando de la publicidad, sobre todo en este caso pues sí, del sunset mexicano, y una serie de críticas crepusculares allí, ¿no? Es que nosotros cambiamos después del Tratado de Libre Comercio, cambió nuestra visión, nuestra forma de concebir el mundo, fuimos abiertos y bombardeados exponencialmente a nuevos objetos media, objetos comunicativos media, y lo que el artista está criticando es básicamente esta como melancolía, esta cultura visual, esta cultura afectiva con la que fuimos involuntariamente formados todos nosotros a través de estos comerciales y nuestros deseos modelados a través de estos como juguetitos que ponen, ¿no? En realidad es más complejo que eso, pero yo creo que cada quien se hace una opinión de lo que hay en el video, ¿no? Bueno, el Vaporwave atiende justamente a una suerte de recuperación de todas estas publicidades, de todas estas promesas hechas por el capitalismo tardío, y es resignificado en aras de arrojarlo contra su Star System, que al final ya veremos si es así o no. No sé si han escuchado algo de Vaporwave, supongo, que todos hemos escuchado alguna pieza de Vaporwave. Aquí les puse yo un track de VHS Lobos, les puse una suerte de un video de un artista visual que también retoma esta música para hacer su pieza. Este tipo de arte con esta recuperación de los errores latentes en la tecnología, aquí un glitch, y bueno, la composición de la imagen recuperando toda esta cultura popular global, ¿no? Rei Ayanami, personaje de un anime muy popular de los años 90, Evangelion, la lata de Arizona, y bueno, una televisión obsoleta hoy en día, ¿no? Bien, el Vaporwave es posible precisamente gracias a esta convivencia y convivencia de todo tipo de tecnologías y de sus desigualdades. Por ello no es raro ver este tipo de recuperaciones de esta sensación de error de colapso, de error de fallo, de sensación de colapso, de constante fallo y de esta promesa que nos hacían la tecnología, ¿no? Que nos decían que el futuro estaba al alcance de un clic, y bueno, el futuro que vemos ahora no se parece mucho a esos comerciales entusiastas de software de los años 90, ¿no? Justamente cuando surgen todas estas nuevas tecnologías, entre comillas nuevas porque tienen como más de 20 años de existir, los escáneres, las grabadoras digitales, entre otras cosas, las personas bajo este imperativo debemos estar allí, en la internet, ¿no? Han decidido digitalizar muchas cosas, haciendo una suerte de archivo muy interesante de todas estas publicidades, de todas estas promesas, de todas estas literaturas que no están en el mainstream, tipo esta literatura New Age conspiranoica, que tiene que ver con lo religioso también, y todas estas piezas viejas pues, que están al alcance de cualquiera, sabiendo utilizar un programa de descarga digital, ¿no? Yo retomo esto de un trabajo de una colega mía de la UAM Xochimilco, se llama Memorias Evanescentes, el papel del registro audiovisual en los procesos de archivación y subjetivación contemporánea. Bueno, se los puse aquí porque una de las materias de la historia es justamente qué es y cómo se constituye un archivo, entonces yo supuse que les iba a interesar la referencia, ¿no? Bueno, en función a esta práctica de digitalización de antiguos registros
VHS, registros y digitalización de estos VHS, de estos audiocassettes o cassettes compactos, libros, revistas, etcétera. También fueron digitalizados estos afectos, estas memorias, estas promesas, y las vamos a ver operar y conmutarse en esta clave de lectura Vaporwave, ¿no? El Vaporwave justamente es, si bien es una música, también es una forma de armar imágenes. Yo me centro más en la cuestión audiovisual y en las músicas por la cuestión de que, bueno, trabajo influencias, y en imagen, digamos que sí la retomaré hasta el final, pero en imagen, bueno, ya verán la crítica que hago, ¿no? El Vaporwave, como esta clave o código de ensamblaje y lectura de estos contenidos, pone en resonancia todos estos residuos, ruinas y restos de la cultura material y popular visual, ¿no?, de estos últimos 30 años. Atiende justamente a un atento examen a las sociedades de consumo, el corporativismo, la depredación del entorno, el hedonismo subyacente al capitalismo de marca, y a esta mirada sobre el futuro y el sentir tecnológico. A todas estas promesas hechas y que pues nos fueron que hubo un fallo, no hubo tal cosa, ¿no? Se quedó en su condición de promesa y hasta allí, ¿no? Justamente el Vaporwave nos permite pensar en una suerte de semiótica de la vida material, de los deseos, de los objetos, apuntalada en la melancolía y no tanto en la nostalgia. ¿Por qué la melancolía? La melancolía, hay un historiador, un etnomusicólogo, se llama Vladimir Yankelevich, dice que la melancolía es esa pregunta que todo el tiempo está con el fantasma en la estrategia, en cualquier, en una situación de trauma, ¿no? En una situación de profunda afectiva, ¿no? La melancolía para él permite este distanciamiento crítico y permite esbozar una pregunta más agresiva sobre la cosa. No así la nostalgia, que la nostalgia es como esta cosa de la añoranza de vivencias reconstituidas, ¿no? Dice Linda Hutchon, es una crítica de la literatura, que la nostalgia es el pasado simple, puro, ordenado, fácil, hermoso, armonioso. Se construye y por lo tanto se experimenta emocionalmente en conjunción con el presente, que a su vez construye como complicado, contaminado, se construye como complicado, contaminado, anárquico, difícil, feo y antagonista. Mientras que en la melancolía hay una intención de distanciamiento y de hacer una crítica agresiva de cualquier cosa en la que sea empleada esta función escópica, esta clave de lectura. La nostalgia tiende a revivir esos momentos que son idealizados y no interroga esta cuestión, no interroga el dispositivo que se entiende allí. Eso es lo que dice Linda Hutchon. Entonces, en el Vaporwave, y esto es algo que debe quedar claro, lo primero que hay que ver es que opera con esta función melancólica para hacer más agresiva su crítica, ¿no? Para esbozar justamente esta pregunta de qué nos fue arrancado a través de estas promesas hechas por la publicidad, qué fue lo que perdimos más allá del espacio y el tiempo en ello, en este bombardeo involuntario al que fuimos sometidos, y a raíz de esta melancolía activa otros dispositivos, ¿no? Bueno, acá lo que les decía, ¿no? Vaporwave son residuos, ruinas y restos dialogando y resonando entre ellos, ¿no? Bien, pienso que antes de pasar a los ejemplos o empezarme a meter un poco más crítico con el Vaporwave, tengo que explicar o despejar sus influencias, ¿no? Y cómo es que operan dentro del Vaporwave, ¿no? Influencias tienen muchas. Aquí yo no puse las teóricas, pero las influencias teóricas tiene esta cuestión de la conmutación de los simulacros, retomada del trabajo de John Baudrillard, y también tiene esta cuestión que retoma la teoría del aceleracionismo, que es esta teoría básicamente dice que hay que acelerar el capitalismo hacia su inevitable y violenta destrucción.
acá lo retoman para hacer este recuerdo estético medio irónico, medio sarcástico de la cosa. Y Derrida con la cuestión de la deconstrucción, ¿no? Bien, algunas de sus influencias como objeto musical son el Muzak. No sé si ya han escuchado hablar del Muzak por acá. El Muzak es una música diseñada para entornos comerciales con el propósito de impulsar o, digamos, lograr un entorno amable, cálido, para que el cliente o el futuro cliente haga gastos excesivos, ¿no? El Muzak nace de hay un autor que se llama David Harker, creo, que dice que el Muzak es una invención militar de los años 50, que después saltó a los malls, saltó a la música de los elevadores, saltó a la música de los tonos de espera, y que realmente es una música muy agradable, muy chic, ¿no? Y el ambiente que nace de este retomar el Muzak y de reconvertirlo, ¿no? Hay dos autores muy interesantes que yo les traigo por acá, yo creo que le van a interesar al colega que trabaja en radio. David Top trabaja música, él trabaja el ambiente, y él dice, bueno, que el ambiente justamente nace del impulso del revisionismo cultural esotérico y del renacimiento de la sutileza, manifiesto en la intención de diseñar efectos, es decir, objetos fluidos cuyos nuevos placeres sugestivos están asociados a sensaciones derivadas de olores, sonidos, luces, entornos, objetos inmateriales similares a las imágenes u hologramas evanescentes, ligeros, psíquicos, etc., ¿no? Mientras que Brian Eno dice que el ambient es la superación de esta música denominada basura auditiva, que es el Muzak, que es altamente imperceptible, digerible y pegajosa, que inunda centros comerciales, elevadores, zonas de espera telefónicos, como ya se les comentaba, y que es una música pensada para reducir el estrés, combatir la fatiga e intensificar las compras dentro de estos entornos, ¿no? El Vaporwave retoma el Muzak y con esta suerte de rejuego de signos lo que hace es que lo ralentiza, lo hace más lento, tratando de romper el supuesto dispositivo de control que subyace en esta forma sonora, ¿no? Y que es muy relajante. Por aquí les voy a decir una anécdota muy rápida. Cuando lo del sismo en la Ciudad de México, hubo gente con este estrés postraumático que no te puedes ni bañar, no puedes hacer nada por esta sensación constante de bamboleo, este miedo a que se vaya a temblar otra vez. Y la música, el Vaporwave en específico, fue una de las cosas que utilizaban los colegas de psicología social de la UAM Xochimilco para relajar a las personas. Y bueno, no les he preguntado cómo les fue, pero al parecer les fue bien. Bueno, hubo esa sensación justamente de colapso y error de lo que buen ejemplo. Bueno, mientras va poniendo bien. La siguiente influencia que yo quiero retomar es los que fueron jóvenes en los 90 sí se han recordado un nombre que se llama New Age, ¿no? Con todo lo que implicó, religiosa, musicalmente, en cuestión de literatura también, ¿no? Bien, yo, bueno, aquí lo olvidé poner, se llama milenarismo improvisatorio, ¿no? El milenarismo improvisatorio, aquí mi colega de religión sabrá decirlo mejor que yo, se trataba de una serie de estructuras conceptuales que contenían elementos de una o más religiones conviviendo con ideas de este impulso del New Age, pop, de moda, el ocultismo, la ciencia ficción y el pensamiento político más radical. El Vaporwave retoma toda esta cultura que subyace en todo este fenómeno del New Age, ¿no? Retoma sus músicos, aquí, yo creo que sí conocen al chino, no soy yo, es Kitaro, es japonés, y Shoko Asahara, que es el líder fundamentalista de una secta que se llama Unshinkyo, japonesa, que bueno, en su época fue así como un fenómeno, porque empezó a jalar gente muy inteligente a su secta,
había estas ondas de la conspiración, de creer que había una especie de influencia de los Estados Unidos en todos lados, que el mundo estaba corrupto y que había que destruirlo para salvarlo, ¿no? Estaba obsesionado con la ciencia ficción. Hay textos de un psicólogo que se llama Robert J. Livingston, que es muy bueno, se lo recomiendo, que dice, bueno, que estaba tan obsesionado con la ciencia ficción que en algún momento con todos los científicos quisieron construir un rayo láser, ¿no? Así de kitsch y de inédito estuvo esto, y bueno, y también de trágico, porque fue la cabeza de los ataques de gas sarin en el metro de Tokio en el 95. Y bueno, el de atrás es este señor que tiene una religión, los hijos de Israel. Justamente dicen, bueno, que el mundo debería ser para la gente más inteligente, que nosotros somos hijos de los extraterrestres y que en algún momento volveremos a ellos, de alguna manera. El Vaporwave retoma esto con sumo sarcasmo, con suma ironía, para, digamos, aprovechar esta supuesta apertura, experimentación social y cultural. Retoma estas piezas musicales, a Kitaro, Sarah Brightman, Yanni y su video que viene en el Acrópolis, que es una joyita, se lo recomiendo. Es una joyita en tanto performance y en tanto cómo están vestidos cada uno de sus personajes. Tienen a todos con Mulek y todos son fisiculturistas, ¿no? Y también, bueno, retoma esta promesa de encuentro, renacimiento y nueva oportunidad espiritual. Como ya lo dije, retoma toda esta como forma de plegar muchas cosas, ¿no? Bien, ahora, como soy semiótico, ahora les voy a poner que sí se ve, espero que se alcance a leer, ¿no? ¿Qué retoma de estas piezas, ¿no? Retoma esta idea de la falsa naturaleza y los sonidos de la falsa naturaleza y los sonidos reales de la naturaleza. Por eso digo que esto nos cae bien, ¿no? Sonidos de cascada, riachuelos, gotas, aves, olas de mar, ecos, sonidos que evocan espacios abiertos o solitarios, delfines, los cantos de ballenas, ¿cómo se hicieron parece en los 90s, ¿no? Había esta terapia de cantos de ballenas. Como les decía, la estructura de Musak la retomaron, esta idea de algo que sea chic, de algo que nos relaje, pero que no sea tan invasivo como para permitirnos pensar y meditar. Esa era la lógica del ambiente que retransforma del Musak, ¿no? Los cantos de las mujeres distorsionados, etc., ¿no? Retoma estos patrones y distorsiones, sonidos, loops, que arman una suerte de mandala relajante. Por eso es así esta constante repetición. Si conocen a este artista, se llama Vector. Es esto, la constante repetición. Acá empleado con esta lógica del mandala, ¿no? Y el mantra. Y bueno, los efectos complacientes o oníricos del fantasio de la promesa, empleados para vender, reconfortar, seducir, extender el efecto placentero de la satisfacción plena del Musak original, y de pues estas promesas hechas por el New Age. Bien, y bueno, otras de las influencias que yo creo que yo creo que todos ubican que hay allí, ¿no? Evidentemente videojuegos, cine y anime. ¿Qué es? Bueno, yo pongo aquí, igual es arbitrario, puse Evangelion porque Evangelion es como que la figura, la serie con la que están obsesionados los Vaporwavers, los que hacen este tipo de piezas. Donkey Kong, porque es el score de este videojuego de Super Nintendo ha sido considerado uno de los más bellos de todos los tiempos de videojuegos. El Mario 64, que era como el supuesto salto del 2D al 3D, se ve más real. La recuperación de la cultura del idol y estas figuras, la celebridad con Sade, ¿no? Y el cyberpunk, eso también juega un papel muy importante en el Vaporwave, el cyberpunk, que es un uso de ahorita. Y en las caricaturas con las que crecimos las personas que nos tocó ser
unos mozapetes en los años 90, ¿no? El Capitán Planeta, por ejemplo. También con una supuesta moraleja ecológica ambiental que no sé qué pasó, ¿no? Bueno, y de esta cuestión de las culturas, de la cultura popular global, lo que yo quisiera señalar, aquí hay un listado de todas las cosas que retoman, pero yo quisiera poner énfasis en estos dispositivos, ¿no? Sonidos y recursos visuales que pretenden evocar imaginarios y atmósferas futuristas, con lo que les decía, ¿no? Esta cuestión de que estamos en un mañana tecnológico, en la realización de la modernidad a través de su progreso y ciencia, su progreso científico, digital, etc. Y en el enloquecimiento de las temporalidades evocadas, porque bueno, Evangelion es de los años 90, hay series que se van a los 80s, principalmente bueno, los años maravillosos, son 80s o 90s, los años maravillosos, etc. Es decir, vemos objetos comunicativos cuya temporalidad puede ser distinta, ¿no? y que vienen de estas tres épocas que les decía, 80s, 90s y principios de los 2000. Y bueno, estos imaginarios de plenitud, de lujo y diversión, también allí retomados en la publicidad, como ahorita verán. Las materias semióticas publicitarias. La utopía azucarada de la Coca-Cola y sus comerciales en donde aparentemente nadie padece enfermedades por formación, las aguas negras del capitalismo, como dicen mis colegas de la ENA, ¿no? Y pues esta constante seducción, ¿no? Tienen una obsesión con traer a colación la publicidad japonesa. Sí, así es un fetiche, la publicidad japonesa, porque realmente sí, como verán más adelante, cuando pasa por este filtro, con esta música ya transformada, sí genera cierto como si estuviéramos viendo una pieza de Warhol, pero sin, ¿no? O sea, como este grito de Edvard Munch, pero ahora pasado por el filtro de la comodidad, del confort, de esta como extraño chiste audiovisual, extraño chiste sonoro, ¿no? Y bueno, el mall, ¿no? Pero acá el mall es retomado no en dos aspectos, ¿no? En la época del apogeo del mall, durante los años 80s, 90s, donde todo el mundo iba al mall a conseguir lo que no se consigue en otro lado, donde no se consigue en tu tianguis, lo que no se consigue en tu mercado local. Y por otro lado, el colapso, ¿no? Ahora el mall, bueno, no sé acá, pero en la Ciudad de México el mall, en algunas zonas es así como elefantes blancos, es una cosa así vacía, que hay como una especie como de ambiente siniestro, donde no ves a las personas gustosas, no ves ni personas, y las personas que ves es personas que van a pagar su deuda ahí con Visa o con Seat, ¿no? Etcétera. Justamente lo que les decía, ¿no? De la materia semiótica publicitaria, lo que ellos retoman son las microutopías publicitarias desbordadas y exageradas, la dimensión religiosa de estas promesas hechas en la publicidad. O sea, aquí retoman un pensador que les va a sonar, que se llama Emplock, el principio de la esperanza. Si están interesados en estudiar cuestiones de mercadotecnia, cuestiones de cibernética, se lo recomiendo. En esta clave, ¿no? De estudiar la modelación del deseo, la modelación del impulso utópico, pero en la distópica forma de control y manipulación, ¿no? Y la estructura comunicativa de la publicidad. Es decir, que es repetitiva minimal, los jingles también, muy pegajosa, muy invasiva y muy efectiva. Y bueno, como les decía, estas cuestiones derivadas de las tecnologías pobres, bueno, yo le puse acá tecnologías pobres porque hay un autor, se llama Brian Larkin, él estudia piratería y él justamente atiende a estas como diferencias de la experimentación tecnológica, haciendo un comparativo del primer mundo, o bueno, supuesto primer mundo construido, que es Tokio, y la forma en que es experimentada la tecnología en el África, ¿no? Entonces que tiene que estar
no sé, arreglando su celular constantemente, que tienen que estar aprovechando lo que les envía las potencias occidentales para ser reintegrados en su experienciación tecnológica. La piratería también juega ahí algo importante, también acá, pues, sobre todo ahí en la Ciudad de México, en Eje Central, en esos celulares, donde salió ese, por cierto. Sí. Y bueno, justamente todos estos errores tecnológicos resultan en destellantes errores, en congelamientos, en interrupciones, en la conmutación de escenas, repeticiones y series de frases entre lo deseado y lo objetivamente obtenido o adquirido. Muchas veces la banda compra las cosas creyendo que les va a funcionar al 100 y resulta que no, porque es refurbished, nada más porque vivimos en México y somos una zona botadero, no somos zona VIP, ¿no? Nos llegan objetos que son recompuestos de algún otro modo, ¿no? Bueno, creo que esto ya quedó más claro. Bueno, ahora, les decía que yo estoy retomando el Vaporwave en la cuestión auditiva. Igual, si quieren, pueden tomarle foto o le dejo el disco a mi colega. Estos son algunos artistas músicos, Vaporwavers, que se los recomiendo mucho. Yo creo que son los que mejor han trabajado la cosa, los que se han tomado más en serio esta cuestión, porque como ya veremos, al final ha sido caracterizada y destruida de alguna manera, sí buscada, pero también involuntaria, en la cuestión de los memes, etc. Y bueno, yo les pongo, aquí les puse el álbum de 2814, Birth a New Day, que es considerado uno de los mejores álbumes del 2016. También lo traigo a colación porque en Vaporwave tiene una serie de reconfiguraciones y hay unas pugnas dentro de él en el 2016, justamente atendiendo a esto de las elecciones en los Estados Unidos. Entonces todo el mundo quería opinar, todo el mundo quería hacer explícito su alineación política, y en el 2016 se dice que el Vaporwave murió, por un lado por la cuestión de la mercadotecnia, la commodification, el reaprovechamiento de lo que habían hecho los fans, y por el otro que surgen movimientos cimentados en el Vaporwave que son de extrema derecha, que son fascistas, ¿no? El Fashwave, ¿no? Etc. Eso lo vemos más adelante, ¿no? Perdón. Bueno, ¿qué es haciendo como un cierre de todo esto, para que quede más claro, ¿no? ¿Qué es el Vaporwave? Sí, hay que tomarlo como una estética, pero también como una clave de lectura, de reensamblaje, de traslación y conmutación de elementos de la cultura publicitaria, como ya les dije, la producción cultural chatarra de las últimas 3 épocas, destacando la cuestión de la desencantación del obsoleto, la encantación y a su vez el desencantamiento del obsoleto, de lo que vemos aquí, de lo que está siempre presente, que son las publicidades, ¿no? La melancolía también juega, como les decía, un papel muy importante dentro del Vaporwave en tanto distanciamiento, no cínico, porque el distanciamiento cínico es sé lo que está pasando y lo dejo pasar. La melancolía es la insistencia en qué está pasando, qué está ocurriendo, ¿no? Bien. El Vaporwave, ¿de dónde viene la palabra Vaporwave? ¿No? Aquí pudiéramos matarnos porque hay quien dice que el Vaporwave viene del vapering, que es la droga en Estados Unidos, la forma de tomar crack, ¿no? Creo. Pero, bueno, se ha llegado a un acuerdo que Vaporwave viene justamente de una palabra retomada del mercado de software y el mercado comercial de objetos digitales, ¿no? Que se llama Vaporwave. El Vaporwave fue anunciado por una mercadóloga que también trabaja en cuestión de software, que se llama Steph Dyson, para señalar productos que se anuncian en magnos eventos, entre comillas magnos eventos, con cierta impronta celebratoria y religiosa, dentro de los cuales se dan soberbias demostraciones de un producto que, de existir, ojo, de existir, sería muy superior a otros de su mismo género. Como ya les dije, de existir, ¿no? Porque el Vaporwave atiende justamente a un producto que no existe, que simplemente es enunciado como una forma estratégica de intimidar a los otros
a la competencia, ¿no? De vender vapor. Y esto sucede mucho en Amazon. No sé si han comprado textos en Amazon. En Amazon luego hay veces que uno compra un texto que te dice que va a estar, no sé, en enero del 2018. Bueno, no es que vaya a estar ya listo, que ya vaya a estar editado, no, es que no tiene nada. Pues, digamos, están usando la plataforma como una suerte de autofinanciamiento que tiene un nombre, ahorita se me va, para conseguir recursos, pues, para terminar estas obras, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es, según Stack Dyson, el Vaporware? Es una estrategia muy recurrente que advierte a los competidores en desventaja material que deben alejarse de desarrollar proyectos similares, acaparando el beneficio social comercial de la novedad. En pocas palabras, se trata de un objeto mercancía cuya condición de existencia es virtual, un artefacto vaporoso. No es una mentira, porque realmente hay todo un aparato ahí discursivo y narrativo que hace soñar a las personas. Yo aquí les puse tres ejemplos que los que son jóvenes quizás los vayan a entender más, ¿no? El Disk Drive 64. En su momento, en los años 90, cuando estaba en boga la competencia de las consolas, Sony y Nintendo, y Sega, que eran las tres como capos en ese entonces, querían ganar clientes, querían ganar adeptos, ¿no? Querían ganar fans, ¿no? Compras. Esto derivó a una suerte de como juegos sucios, porque realmente no son tan sucios como verán. Y Nintendo decide anunciar una consola que iba a complementar su entonces consola acá en Nintendo 64, que era esta, que iba a utilizar discos, y se iba a ser más novedosa que todos los demás, porque ya no iban a utilizar su cassette, su cartucho, sino discos, y que iban a hacer mejores gráficas. Presentó los plots, presentó los diseños, y sí hizo no sé, creo que fueron menos de 5,000 los que hicieron, pero nada más como para ponerlos en los exhibidores de los malls internacionales. Y la consola nunca llegó, no se hizo, no fue negocio, ¿no? Pero justamente enunciando esto, le metió un golpe a Sega, que tuvo que ver cómo salía del estancamiento que tenía en ese entonces, que tenía un conflicto con Nintendo justamente por el Super Nintendo, y que Sega se hace a un lado para hacerse en Dreamcast, y Sony también con el PlayStation. Y bueno, se anuncia esto en Nintendo, no le ganaron todo a Sony, pero sí hizo muchos clientes. El otro ejemplo que les traigo acá, justamente en esa época, es el juego de Duke Nukem Forever, ¿no? Anunciado en 1996, si no más recuerdo. Si no, ahí pueden ver en Google, ¿no? Duke Nukem Forever fue anunciado como un juegazo, va a ser un éxito de 64. Hicieron así como un render ahí todo feo de Duke Nukem, y finalmente no se estrenó sino hasta hace unos años, en el 2014, creo. En su momento fue considerado Vaporware porque no había tal cosa. Sin embargo, quitó a la competencia de los lados, ¿no? Y bueno, un tráiler de una película que se llama un anuncio de una película que se llama Castlevania con un supuesto director, y bueno, una promesa ahí muy grande que nunca existe. Entonces, el Vaporware no se reduce, no se remite únicamente a la cuestión de los software, sino que está ahí en toda la dimensión publicitaria. Y lo traigo a colación justamente porque eso es lo que da cierta clave para también interpretar el Vaporware. La promesa nunca realizada, es decir, nunca hecha, nunca lograda, sí realizada, enunciada, mas nunca concretada, y la cultura que su impulso utópico erigió a su alrededor, ¿no? Y esto es muy interesante, porque aquí ya hay varias cosas, ¿no? La melancolía, la cuestión de una promesa desmedida, de la cual no se hace responsable el aparato capitalista, la máquina capitalista en términos de Deleuze, y todo lo que detona a su alrededor. Yo por eso les traigo a colación a Gilles Deleuze, a Gilles Deleuze para entender esta cuestión, ¿no? Gilles Deleuze diría que este acontecimiento paper está en medio de las cualidades físicas, relacionales, reales, constitutivas de su estado de ser,
designadas y convenidas en el preciso momento en el que la máquina corta produce su objeto repositorio. Es decir, lo que la máquina pretende que sea su objeto y los efectos que genera, es decir, los atributos lógicos ideales depositados como funciones objetiles o promesas objetiles, posibilidades diseminadas allí, sí, por la máquina de máquinas del capitalismo, pero también por aquellas personas que los experimentan. Es decir, por un lado está lo que quiere que sea la máquina, lo que la máquina capitalista espera que sea el objeto, y por otro lado es lo que es. Entonces, Giraudet nos permite pensar este desfase, pero que también produce estos efectos que a su vez son afectos, ¿no? Y esto deriva en un enriquecimiento y una producción de efectos hacia el infinito, ¿no? Dice, como les decía, bueno, en el Vaporwave hay un acontecimiento en el que convergen distintas cualidades físicas, relacionales reales constructivas, de la mercancía, etc., ¿no? Me voy a adelantar porque, bueno, pensaba ponerles otro video, pero creo que lo dejaré hasta el final. Bueno, un minutillo ahí de cómo retoman la cuestión de los moles, ¿no? Les voy a dejar los videos con David para que se acerquen ahí y se los pueda proporcionar. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, porque quería dar cuenta de cómo estos objetos ahora son reensamblados, bueno, sí, y dan paso a cuerpos prostéticos, ralentizados, degradados y siniestros, ¿no? Y siniestros en tanto que, como les decía, exhiben esta particularidad distópica de las promesas utópicas realizadas por el capitalismo. Es decir, la presencia eterna de un sistema que no ha sido creado ni será destruido, el sueño de la dictadura de una estructura dada como previa e inconsciente sobre toda la praxis social, ¿no? Bueno, viene lo triste, ¿no? Lo tengo que explicar muy rápido. El Vaporwave está muerto. Aquí hay una discusión que igual sería motivo de matarnos, ¿no? ¿Por qué se dice que el Vaporwave está muerto? Porque, bueno, evidentemente porque ya no es lo que era. Y segundo, porque ha sido absorbido por estas máquinas del capitalismo, ¿no? Justamente traigo algo a colación de Derrida. La absorción es el orden amnésico que tiene a su disposición los grupos de poder para continuar los ciclos de su producción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, absorbiendo, imprimen o inyectan olvido sobre aquello que ellos consideran amenaza, ¿no? Y el Vaporwave en su momento fue una amenaza. ¿Por qué? Voy a hacer más rápido y luego regreso. Bueno, porque eran aproximaciones simplonas, paródicas, humorísticas que jugaban en la pornografía, en la depresión, etcétera, en la tristeza, para esbozar críticas contra el mismo capitalismo, ¿no? A través de esta impronta escéptica y melancólica, ¿no? Su lógica no era céntrica, no era la del DJ y la del la del rockstar, aparentemente, porque había artistas visuales que sí querían sacar provecho de esto, ¿no? Se trataba de contenidos que cualquiera pudiera hacer sabiendo utilizar una herramienta de edición. Se trataba de un conflicto de gestión y elección de influencias, aquí en un retorno, en un giro, reensamblado, una especie de crítica. Y bueno, señalando las promesas del ayer, ellos esperaban evidenciar la estructura de control y manipulación de la publicidad de hoy, pero no solamente de la publicidad, sino también de la política y de las religiones. Por eso era muy interesante, ¿no? Había esta crítica al peligro de la copyrightización. ¿A qué me refiero con el peligro de la copyrightización? A esta idea de que todo tiene un dueño, de
de que todo no tiene una marca, todo tiene un trademark, de que todo tiene, que hay una referencia para todo, ¿no? El peligro de la concretización es justamente el del despojo del lenguaje y la erosión de referencias, de los no lugares libres, como dice Naomi Klein. Y bueno, también quería comentarles de la parasitación o de esta avanzada de las máquinas capitalistas, sobre todo los más media, MTV Viacom, que aprovecha el Vaporwave para instalar figuras de autoridad donde no las había, en las imágenes pobres, en los memes, en los GIF, incluso artistas de glitch, bueno, que ya empezaba a ver ahí en la cuestión del arte, en el campo de la producción artística. ¿Qué significa esto en palabras de Dieter Steuer? Pues la colonización de la imagen pobre, ¿no? de la imagen que en un principio no tenía ni autor. Cuando MTV ve que esto es muy provechoso, se inventa una figura de autoridad, MyDiva, y lo pone en todas sus plataformas y empieza a bombardear a todos. Y de la noche a la mañana es, según MTV, la autoridad del Vaporwave. Y eso está por verse. En este impulso, muchos diseñadores quisieron dar a conocer su trabajo. Involuntariamente pues contribuyeron a esta disolución de la forma estética del Vaporwave. Es decir, se quedaban con el estilo, más no con la forma, no con el sentido, con el mensaje, ¿no? Y bueno, pues los memes también. Ahí el humor contribuyó un poco a deshacerlo, ¿no? Y también la cuestión de la imagen, ¿no? Por eso yo dejo aparte la imagen, porque la calidad de la imagen es justamente esta velocidad y esta pronta comunicación para hacer las cosas, pero también así como que es muy simple, ¿no? Bueno, es tan simple como ustedes quieran, pero acá lo que vemos es que a través de la imagen se desactivó el Vaporwave, ¿no? Y bueno, o sea, al final, ya comentándolo rápido, hay un género que se llama Synthwave, no sé si lo conozcan. El Synthwave sí recupera la nostalgia, en este sentido de los tiempos pasados son mejores, recupera la estética del cine de los 80s, los fisiculturistas, los yuppies, pero era un género reactivo al Vaporwave, ya no había la crítica. Y del Synthwave derivan el Fastwave, que aquí ya hay la implementación de todo el aparato crítico, de todo el aparato estético del Vaporwave, para hacer enunciados pues, de este fascismo confundido, ¿no? De retrotraer otra vez los bustos, pero ya no en esta idea de la mofa estética, sino en la mofa en el sentido de estamos perdiendo Occidente, la cultura del hombre blanco está cayendo, y esta idea del no arrepentimiento, ¿no? Del no mirar hacia atrás, de los blancos. El no arrepentimiento y no mirar hacia atrás es una fórmula muy sutil que niega el holocausto y que niega el genocidio indio en los Estados Unidos, ¿no? Básicamente. Entonces, el no mirar hacia atrás y el estar orgulloso de toda esta cultura blanca está muy presente en este movimiento que se llama Fastwave. Y finalmente, para ser rápido, el MTV en 2016, cuando está toda esta pugna y está todo este saqueo, como les decía, Viacom International Media retoma su estética y lo pone en las cortinillas, pero cambia el morado tenía este sentido de esta función de evocar la ralentización producida por una droga que se llama Sisur, que consumían los afroamericanos, y lo sustituye por un rosa, que a su vez retoma de otro género que se llama Pastel Rock, y Amazon pone los recursos económicos para hacer la película de Neon Demon, que saquea todas las estéticas derivadas de Vaporwave y esta crítica a la ubicuidad, a la superficialidad, a la apariencia cultural y los circuitos de su explotación, en especial un género que se llama Witch House, ¿no? Y bueno, esto lo traigo para ejemplificar cómo las grandes máquinas del capitalismo sujetaron, reaprovecharon y extractivizaron, este activismo semiótico, el Vaporwave, ¿no? Yo creo que esperamos ahorita en la conversación sacar más cosas, es muy gigantesco el Vaporwave, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando por
esta amplia exposición. Y como es costumbre, pasamos a un breve espacio de preguntas del público. No sé, bueno, tal vez, creo que esta vez sí sé que hay alguna pregunta por ahí. Si me hacen favor los colegas de servicios generales de pasar el micrófono. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Seminario de Historia por traer esta interesante conferencia, esta interesante exposición. Le decía en la mañana al profesor David y también a Fernando que tuve que tallarme varias veces los ojos cuando leí el cartel y dije, ¿esto en realidad está pasando? Pues sí, está pasando. Pero la cuestión aquí que me llama más la atención del género, en tanto género musical, pero también en tanto estética, tiene que ver con, sobre todo de todos los géneros que hay, digamos, satelitales al Vaporwave, o no sé cómo decirlo, si son hijos o son productos de esto. Hay uno que me llama muchísimo la atención, es el Future Funk, ¿no? Que es como la mezcolanza entre toda esta estética y recuperar también la parte de la música disco, tanto americana, bueno, norteamericana como japonesa y demás, porque trae sus influencias de esta música, también trae toda esta estética del supermercado, de la música disco, incluso desde los 70s hasta los 80, 90 y demás. Pero hay algo muy interesante, un fenómeno que me llama mucho la atención en YouTube, por ejemplo. Hay canales que 24 horas al día, los 7 días de la semana, están constantemente transmitiendo Vaporwave, están constantemente transmitiendo Future Funk y demás. Y hay uno que transmite el City Pop, que es un género de música japonesa, ¿no? Que es básicamente pop japonés de los años 80. Y hay un canal dedicado exclusivamente a ello. Y hay en la descripción de este canal dice un párrafo muy interesante en inglés que dice: únete a nuestra transmisión, comparte memorias que no son tuyas, ¿no? Que no son de tu vida, pero que están ahí, y únete a este género que es con canciones que están colocadas en un punto muy específico de la historia. Pero esta idea del disfruta de estas memorias que no son tuyas juega con esta parte que estaba mencionando en la conferencia, ¿no? Del juego de la melancolía. Entonces, en ese sentido, la pregunta va en el sentido de esta estética y esta como familia de géneros una especie de resaca, ¿no? No sé si del neoliberalismo, pero sí tal vez de estas promesas, ¿no? De una vida mejor, de la tecnología te va a hacer todo más fácil. Es una especie como de crítica con resaca de, oigan, pues todo esto fue mentira, ¿no? Todo esto no pasó, y no solo no pasó, sino que cada vez está haciéndose peor. Y lo está haciendo con sus propias garras, ¿no? Es como porque usa pues esto que es como el collage, ¿no? Esto hay una tendencia que es el estéreo Plunderphonics, que es tomar una canción, deshacerla de tal forma que ya no parezca la canción original y crear algo nuevo, ¿no? Pero será parte de una como resaca, como oigan, ¿saben qué? No funcionó esto, pero ya no sabemos cómo hacerlo, y lo único que nos queda hacer es mirar hacia atrás como con nostalgia, incluso de épocas que ni siquiera vivimos. O sea, por ahí va a comentar. Gracias. Agradezco tu pregunta porque permite reforzar unas cosas que por ahí faltaron. Justamente cuando decía que la discusión de si el Vaporwave está muerto o no viene del Future Funk como considerado un heredero ideológico, estético del Vaporwave, ¿no? Ya lo dijiste tú, y es muy cierto, ¿no? Ellos retoman la cuestión del funk, de la música disco setentera y ochentera, ensamblado en anime, ¿no? Sobre todo. Uno de los animes predilectos que retoman ellos es Cowboy Bebop, si lo conoces, con esta ciberpunk espacial, ¿no? Justamente entiendo lo que estás diciendo, y a Japón, y por qué retrotraer Japón todo el tiempo, ¿no? Porque Japón, justamente en su momento, en estas teorías del tecno-orientalismo, él mismo se vendió como el topos Uranus de la ciencia, el topos Uranus de la tecnología, ¿no?
Entonces, cuando ellos traen de cierta forma como irónica a Japón, y estas materias culturales de Japón, están haciendo énfasis en este futuro, en este objeto, Japón, como objeto de futuro que a su vez que es alien, o sea, es extranjero, es foráneo y que a su vez es inalcanzable. Por eso vemos que muchos artistas vaporwave utilizan las letras japonesas así a mansalvas en este como tenor de juego, ¿no? Y lo trae al cyberpunk, ¿no? En oposición a las teorías esbozadas por el MIT, que siempre son unas teorías sobre el futuro, todas cándidas, todas celebratorias, donde no ven desigualdades, y traer el cyberpunk en esta idea ¿cómo era? High technology, low life, ¿no? Entonces, es muy interesante, por esto hay un debate de que si el future funk es heredero o no, o es otra cosa, ¿no? De vaporwave. Como bien lo dices, hay toda una ecología allí de géneros, pero hay que reconocer que el vaporwave viene de otros dos géneros, que era chillwave y el C-punk, ¿no? Que sí tenían creadores específicos, tenían autores muy bien ubicados. En el vaporwave se salió tan de control que empezó a haber autores o empezó a haber músicos vaporwave que eran todos anónimos, ¿no? Y como ya bien lo dijiste, con las Fundaphonics utilizaban el canal de la piratería digital para dar a conocer sus piezas. Y sí, justamente de allí deriva este trabajo. Yo trabajo piraterías y yo lo retomo por estas estrategias que tenían de degradar, distorsionar las piezas, de ralentizarlas o extenderlas, o de hacerlas muy rápidas para compactarlas en el afán de burlar los copyrights, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esta tradición del Fundaphonic, que su canción más famosa es una de Jim Morrison, ¿no? toda enloquecida, ¿no? Justamente. Y también, bueno, aquí yo quería poner así como que una banderilla así de peligro, porque Japón tiene un proyecto, el Cool Japan, yo creo que sí han escuchado hablar de él. Es un proyecto que busca posicionar Japón en nuestras mentes y en nuestros corazones, así lo dice Taro Asa, que es el trabajo de Japón, el Cool Japan, ¿no? Entonces, Japón está buscando construir estos afectos y esta como afición y este amor hacia sus productos culturales y sus objetos mediáticos, en el entendido de que entramos a una etapa en donde la influencia es muy importante, en el que el capitalismo deriva un señor. Entonces también hay que ver eso con cuidado, y hasta cierto punto, ahí no me he metido yo a la cuestión del future funk, hay que ver hasta qué punto hay mano de los japoneses, porque si te fijas, hay veces que no distorsionan del todo la pieza y es así como que literal, ¿no? Es un calco, ¿no? Es la pieza en sí. Entonces ahí ya no hay un juego de requiebre la mayoría de las veces. Entonces hay que ver hasta qué punto es algo auténtico o hasta dónde está Japón metido ahí, ahora que vienen los juegos del 2020 y que están con todas sus baterías y material. Por allá, Rocío, por favor. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta es más un sentido de, tal vez muy tonto, pero ahorita que estaba mencionando sobre esta cuestión de la melancolía, pues yo soy prácticamente, crecí de los 90s, finales de los 80s, y tengo hermanos que vienen de los 60s, 70s. Entonces, al escuchar esta música, a mí no me produce melancolía, me produce una nostalgia, porque recuerdo cosas y me proyectan de inmediato algunas situaciones o anuncios o todo este tipo de cultura, lo que personas menores que yo no sucede así, por lo que entiendo. Y también, bueno, hay muchos chavos con los que ahora me relaciono más, que están muy metidos en esta cuestión de Japón, que están muy metidos en la música japonesa, en vestir como los japoneses, en la cultura japonesa. Entonces a mí me parece como muy interesante
en la manera, en lo que mencionabas hace un momento, de cómo de una u otra manera Japón se está como expandiendo, ¿no? Pero también, ¿qué sigue después de esto? O sea, ahorita lo mencionó Román, que hay como muchos hijitos, pero a final de cuentas tiene que resurgir otro, de que del under, de lo de abajo, de qué es en esta década lo que ha surgido, porque al menos, por ejemplo, en cuestiones de tecnología, pues a mí me encanta tener como el smartphone o cosas más prácticas que yo en la primaria no tenía, y algo más práctico, ¿no? A mí sí me gusta como, por ejemplo, la época, a lo mejor esta añoranza por los discos, los cassettes, cuando me acordaba que teníamos que cortar y si tenía que ponerle otra vez rec a la grabación para que no saliera un anuncio o cosas así, bueno, porque al final de cuentas ya lo experimenté. Entonces, ¿qué sigue según como los estudios o lo que ves también? Porque al final de cuentas como investigador puedes ver las próximas tendencias o lo que puede estar moviéndose en estos círculos de los más jóvenes. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Justamente cuando traía a colación a Deleuze, hablaba de este como residuo que queda entre lo que esperan que sea y lo que hace el consumidor o el escucha, ¿no? Y precisamente por allí va la cuestión de la, como decías tú, de la nostalgia, ¿no? Porque ciertamente para alguien que creció en los 90s, bueno, para mí la verdad es que yo me relajo bastante viendo este tipo de producciones porque soy crecido en los 90s. De alguna manera recuerdo mi infancia, recuerdo los momentos en el que no era un godín sin material, sino que con mis padres, ¿no? Tenía amigos, etcétera. Pero que justamente traía a colación esta como idea de la nostalgia ampliada acá en el Vaporwave, ¿no? Esta idea de hasta qué punto, bueno, la melancolía busca hasta qué punto lo que recordamos es real o es construido, y la nostalgia, dice Linda Hutchum, que es como que del orden de lo reaccionario, porque es como recordar y traer y no salir de la fase, no ser capaz de novedad, dice ella. Yo no sé, yo creo que sí puede haber nostalgia con novedad, ¿no? Pero justamente nos provoca confort, y eso es algo que dice el Vaporwave, porque trayendo a colación estas cosas nos recoloca en este líquido amniótico fabricado por sus aparatos, máquinas de promesas, ¿no? Estas máquinas productoras de promesas, estas máquinas productoras de esperanza, ¿no? Como dice Bloch, ¿no? Y es muy interesante porque ciertamente tú ahorita dijiste algo que es muy importante, ¿no? Yo decía, bueno, en teoría el Vaporwave hace algo con la totalidad global del capitalismo tardío, dada, occidental y blanca, porque resulta que nosotros, bueno, por ser México, por ser región 4, etcétera, por tener esta condición como postcolonial, no hemos sido capaces de hacer un Vaporwave, todo un aparato crítico, ¿sí? en este sentido, que dé cuenta de nuestras condiciones. Entonces, cuando el artista retoma el dispositivo Vaporwave, lo retoma desde esta posición de enunciación blanca, europea o americana, que fue bombardeando estas tecnologías. Muchas veces nosotros, por ejemplo, el Super Nintendo, que fue un hit de los 80s, acá vino pegando hasta mediados de los 90, finales de los 2000, porque la gente accedía a él a través del comercio informal y la piratería. Entonces justamente allí, como bien lo dices, hay que criticar también esta cuestión de cómo está maquilado el Vaporwave y preguntarnos por la posibilidad de hacer algo similar. Yo cuando les puse el primer video justamente atendía a esta pregunta, ¿no? Traía publicidad hecha en México. Bueno, no en Argentina, porque luego los comerciales eran que los hacían en Argentina y nuestra traducción para acá, ¿no? Y esta cuestión del TLC constante, ¿no? Y un excusado, como preguntando,
vamos a ser el expulsado de América, de Estados Unidos, y esta cuestión de la persona atrapada en un uniforme de trabajo, un godínez, ¿no? Como dicen hoy día, alguien con corbata, con calculadora, que en teoría va a ser un oficinista, ¿no? Entonces, allí yo cuando lo traía a colación era justamente para como tratar de dar cuenta de que bueno, sí se está haciendo algo desde estos contextos, pero fíjate que no los hay del todo, a pesar de que hay artistas vaporwaves argentinos, ¿no? Y otra cuestión con Japón, que sí, que no... Hay que ver Japón. Yo disfruto Japón, de hecho trabajo también en ondas japonesas, ¿no? Pero también hay que ver el dispositivo de sujeción y material que hay, y esta como sedimentación de afectos para después recapitalizarlos en políticas públicas o comerciales reales. Cuando estuvo aquí Akira Yamada, el denominado embajador otaku, aquí en México, muy famoso en la Ciudad de México, era un idol. Japón afianza INPEX y afianza pozos petroleros, y además está esta como estrategia de contratar en sus fábricas automotrices aquí, un ladito, aquí en Guanajuato, personas que tengan esta afinidad con Japón, ¿no? Entonces también ya vemos que están como recalibrando su cultura, sus aparatos culturales o sus contenidos media, pues para lograr otro tipo de metas, ¿no? ¿Qué veo? Híjole, ahorita está muy peleado el campo del Vaporwave. Hay un texto que se llama Kill Art Nordis, de Angela Eiger, no recuerdo bien el nombre, que justamente trae a colación todo el caso de la ranita esta, Pepe la rana. Primero así como que, la rana existencialista que refleja el modo de vida y la ciudad inhóspita del capitalismo, ¿no? Y después así como que, no, era la rana por Trump, ¿no? Y reconvertida a esta cuestión de sí, los que votan por alguien como Bernie Sanders, de tendencias izquierdosas, y aquellos que se refugian en una idea nihilista, o sea, nihilista entre comillas, porque es un nihilismo mal leído, ¿no? En todo este discurso mágico de la voluntad, y que a su vez poseen una clave de lectura del mundo superior a aquellos otros, ¿no? Fue tan sonado el caso y fue tan hastiante que el que dibuja la ranita Pepe decide matarla, ¿no? Pero queda como un antecedente de estas pugnas en el material. Y ahora, como te decía, vuelve esta discusión con el Vaporwave, con lo del Phase Wave, ¿no? Y esta música de carácter facioso, ¿no? Fascista, con esta nueva edición totalitaria en los Estados Unidos, ¿no? Donde justamente los estadounidenses aseguran que su sociedad está colapsada y que alguien como Trump, una suerte de mesías, los va a llevar a ser grandes otra vez, ¿no? Entonces es muy, muy complejo el campo del material en torno al Vaporwave, ¿no? Y pues no estaría mal que también ustedes me ayudaran, si tienen interés en escribir algún ensayo, hacer una tesis, pues se podrían animar, porque de verdad hay un campo ahí muy interesante de pugna que ya llegó al punto de crear estos grupos de artistas, ¿cómo dicen? Retrosuicidas del alt-right, ¿no? Pues yo reitero mis agradecimientos a nuestro ponente, a todos ustedes por haberse quedado en esta tarde lluviosa en esta conferencia, y pues seguimos con las actividades del ciclo de conferencias. Dentro de un mes ya les estaremos anunciando nuestra siguiente conferencia por las redes de la Universidad de Guadalajara. De nuevo, pues muchas gracias, buenas noches.